¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder encontrarles nuevamente a través de la pantalla de Urbana TV, primer canal villero de la patria, donde todos los mediodías hacemos desde el barrio su noticiero, este momento de noticias, de análisis, de opinión, de información que hacemos desde el barrio Padre Carlos Mujica, acá en la Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires, y que se llama Desde el Barrio, siempre lo reiteramos, porque la idea es intentar analizar la realidad, los datos de la realidad, la situación económica, política, social, desde los intereses del barrio, de los habitantes del barrio. Esa es la idea, por eso el nombre de este programa. Desde acá miramos el mundo. ¿Qué es desde acá? Desde un barrio popular, desde un barrio de trabajadores, de gente humilde, que tienen intereses y que defienden intereses diferentes a lo de los sectores del privilegio. Esos intereses que son contrapuestos. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que hay que repartir es una torta. Y la discusión es cómo se reparte esa torta. Y la realidad indica, como decía esa canción vieja, que tiene un peso quiere tener dos, el que tiene 5 quiere tener 10, el que tiene 20 quiere los 40, y el de los 50 quiere tener 100. Y esos son los poderosos. Mientras los sectores humildes, los sectores trabajadores, los postergados, los vulnerados, aspiran a tener una participación mayor en la distribución de esa torta. Esa es la disputa, esa es la discusión. Y en líneas generales, los gobiernos en nuestro país, fundamentalmente los de este signo político como el de Javier Milei, gobiernos de derechas, más radicalizados, más moderados, gobiernos de derechas, gobiernan en función de aumentar el pedazo de torta que se llevan los que más tienen. Si los que más tienen se llevan más, los que menos tienen se llevan menos. De eso vamos a hablar hoy, con datos estadísticos, oficiales, para mostrar en números lo que pasa de verdad, no lo que cuenta Milei y sus ministros y sus funcionarios a través de las redes que manejan a la perfección. Y entonces nos quieren sumergir, como decíamos en el programa de ayer, en una realidad virtual, pretendiendo que esa realidad virtual sea más importante o se imponga sobre la realidad real. Pero bueno, de eso iremos hablando a lo largo del programa. Para comenzar, el frío es una cosa tremenda, ¿no? Cala los huesos realmente y se va a prolongar por varios días. Las temperaturas extremadamente bajas causaron un fenómeno muy original, muy llamativo en el sur de nuestra patria, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Hoy empezaron a circular imágenes, videos de lo que sucedió con el océano, con el mar. Fíjense esas imágenes del mar congelado, las olas congeladas, mírenlas. Verdaderamente impresionante. Eso que están viendo no es un lago, es el océano. El océano congelado. Es muy llamativo ver el movimiento, el momento en el cual quedan atrapadas por el frío las olas, ¿no? Impactante realmente, una imagen muy llamativa, muy original. Uno acostumbra a ver eso en otros lugares, pero ahí en el mar, a mí me llamó muchísimo la atención, queríamos compartirlo con ustedes. Pero bueno, lo que está frío es el trabajo que vienen realizando para encontrar a Loan. Loan sigue sin aparecer, pasan los días, es de una angustia gigante lo que está sucediendo. Ayer nosotros les contábamos esta comedia de enredos que protagonizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando dijo, voy a viajar a Paraguay para reunirme con la policía, para ver el caso Loan, y desde Paraguay le dijeron, no, escúcheme, usted venía acá por otro tema, un encuentro internacional,
ya programado. Bueno, fue tan escandaloso lo que dijo Bullrich y la contradicción con lo que de verdad motivaba su viaje, que decidió suspender el viaje. Entonces no fue a Paraguay, no cumplió con asistir a algo que tenía previsto, agendado, en representación de nuestro país, sino que se fue a Corrientes, ¿no? Entonces llegó a Corrientes y aprovechó para poner cara circunspecta y preocupada, ¿no? Y decir lo que están haciendo con el trabajo en Loan y con la búsqueda de Loan, diciendo, bueno, ahora sí, ya vine yo para ordenar la situación. Escúchela. Colaborando totalmente. Ministra, ¿qué tiene para decir de los fiscales Barri y Castillo, de Maciel, de esta excusa de que porque se recibió tarde, no hizo bien la investigación, no cerró 9 de julio, no registró los autos, todo ese tiempo que se perdió, que fueron 6 días, ministra? Mire, nosotros no vamos a hacer un análisis de la investigación. La investigación la vamos a leer primero. Hoy recibimos un informe muy detallado de parte de ellos respecto de todo lo que se había hecho, porque una cosa son las miles de cosas que se dicen y otras cosas son las cosas que se hacen. Así que, bueno, nosotros lo que vimos es que acá hubo un primer momento en el que se trabajó sobre la hipótesis de la pérdida de Loan en la zona y luego un segundo momento donde se comenzó a analizar que todos los que estaban ahí podían ser responsables de un delito de desaparición de persona o de un delito de secuestro, de rapto o de trata de personas, y por eso hoy, aún todavía no ha pasado, la causa está pasando a la Justicia Federal. Vinimos a ordenar, dijo Bullrich. Estuvo muchos días callada la ministra ante un caso que desde un primer momento conmovió a la sociedad argentina, un caso desgarrador, como ha habido otros a lo largo de los años, pero que, como ayer les contábamos, lo que no dice el gobierno de Javier Milei, de lo que no se hace cargo ni Milei, ni Patricia Bullrich, ni Guillermo Francos, al quien vamos a escuchar a continuación, es de haber desmantelado un área que funcionaba bien y que trabajaba justamente con los casos de trata de personas. La desmantelaron, la desfinanciaron, la dejaron sin funcionar. Esa es la verdad, esas son las políticas concretas del gobierno de Javier Milei. Desfinanciar lo que tiene que ver con derechos sociales, con derechos humanos, con la ampliación de derechos. Desfinanciar todas esas políticas, entre las cuales van apareciendo en determinados momentos episodios que las dejan en evidencia. Ahora, ante la desaparición de Loan, de esta criatura, nos enteramos que el área estatal que trabaja ese tema está a la buena de Dios, desfinanciada, sin funcionar, cuando era algo que funcionaba bien. ¿Quién lo dice? Y lo dice el que era funcionario hasta el mes de marzo de este gobierno. Dijo, no, hicieron un desastre. Un área de gobierno, una política de Estado que funcionaba, que era reconocida internacionalmente por los logros que había obtenido, alcanzado en la prevención, en el seguimiento de lo que sucedía con la trata de personas. Bueno, Milei se encargó de desfinanciarla, prácticamente cerrarla. Entonces, ¿qué pasa? Aparece una situación de estas y no tenés herramientas, o te faltan herramientas para poder dar respuesta. Ante esta realidad, los tipos dicen, bueno, no es problema mío. Escúchelo a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, contándonos cuál es el problema con el tema Loan. No, la verdad que es un caso que empezó como una desaparición y se fue cada vez mostrando
una red y termina siendo una operación en que aparentemente una familia está involucrada en la venta, digamos, porque Sí, no sí, se sabe muy bien todavía, ¿no? trata de Pero, personas, sí. de un hijo me parece un caso dramático. Habrá que investigar y ver bien. Yo sé que hay algunas personas, un oficial de la Armada sobre todo, que estaría involucrado en el tema y que está a punto de declarar, está detenido. O sea, parece un caso escandaloso realmente, como ha habido otros en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Bueno, dice esto uno de los hombres más cercanos al presidente, el operador del presidente, el jefe de gabinete de ministros del presidente, un dirigente central hoy en la política argentina. Sin tener en cuenta que Milei, a quien él acompaña, expresa, Milei es el tipo que decía ayer nomás que, bueno, la venta de órganos estaba bien, qué sé yo, forma parte de la libertad. Vender órganos puede formar parte de la libertad, vender una criatura. O sea, dijeron estas cosas, no es que no las dijeron. Javier Milei dijo esto públicamente, no en una, sino en varias ocasiones. ¿Eso avala una situación tan espantosa, tan dramática? No, no la avala, por supuesto. Pero digo, para mostrar lo que piensa esta gente y el nivel de hipocresía que tiene. Ese nivel de hipocresía lo tienen en toda la cancha, en toda la cancha. Ni que hablar cuando nos metemos en la economía. Ayer estuvo Caputo, el Messi de las finanzas, como dice Milei, el mejor economista del mundo, porque Marcos Peña le decía el Messi de las finanzas, Milei dice que es el mejor economista del mundo, Toto Caputo, el que quiera tocar a Caputo le corto las manos, dijo la semana pasada, ¿se acuerdan, no? Lo que es Toto Caputo, en rigor de verdad, es un endeudador serial. Toto Caputo es el responsable de que Argentina tenga 100.000 millones de dólares de deuda externa. Es el responsable de haber contraído una deuda a 100 años, que pagarán varias generaciones de argentinos. Deudas que se fugaron. Deudas que fueron contraídas para engordar las riquezas y las fortunas de los amigos de Caputo, de esos sectores de privilegio para los cuales él trabaja y de los que forma parte. Eso es Caputo, que no está haciendo algo distinto. Parece que las cosas tan bien no le están yendo, porque en las últimas jornadas los movimientos financieros, económicos, los mercados, tan alabados por Caputo, por Milei, no les estarían respondiendo. No les estarían respondiendo, o mejor dicho, les estarían respondiendo de mala manera. El dólar paralelo sigue su disparada, ya hoy estaba cerca de los 1.400 pesos, viene con un crecimiento esta semana muy sostenido, ha pasado el periodo en el cual los productores debían haber liquidado sus cosechas, la cosecha gruesa debió haberse liquidado en estos meses, se liquidó mucho menos de lo que eran las expectativas del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque no quieren entregar los granos, como han hecho a lo largo de la historia tantas otras veces, no quieren entregarlos a este valor del dólar. Entonces hay una puja muy pronunciada, muy seria, que está buscando una nueva devaluación. Ayer estuvo Caputo en un encuentro y fue bastante duro en algunas de sus expresiones. Vamos a escucharlo. ¿Sí? ¿Y cómo estamos hoy, en mayo? Bueno, como dije, salimos de terapia intensiva, por lo pronto logramos que el paciente no se muera y estamos en franca recuperación. Los números de mayo fueron los mejores de estos 6 meses. Tuvimos récord
de superávit fiscal. La inflación cayó a la mitad de lo que fue en abril, para los que se decía que no podía bajar del 7%, ¿no? Empezamos a ver ya a partir de marzo a abril signos de recuperación que en mayo se profundizaron, ¿sí? El índice Construya creció 4,8, despachos de cemento 11,5, producción de autos y venta de autos subió un 5%, energía, agro, el Salimos de terapia intensiva, logramos que el paciente no se muriera, estamos en franca recuperación, dice Caputo, en el mundo de la realidad virtual, no en el de la realidad real. Claro, entonces han comenzado, hoy lo cuenta muy bien Leandro Renú en página 12, las nuevas directivas, la nueva estrategia del gobierno de Javier Milei, que es el de comparar cifras con el mes anterior, datos con el mes anterior, porque claro, comienzan en cualquiera de las comparaciones interanuales, en todas las comparaciones interanuales, los datos son no malos, espantosos, horrorosos, las caídas son como pocas veces se han visto, datos ruinosos de la economía. En el intermensual, en algunos ítems, alguna semana le va un poquito mejor o un poquito menos mal, entonces comienzan a dibujar números para tratar de justificar una situación que va calentándose hora tras hora, hora tras hora. Siguió hablando, ahora vamos a ir a ver en un ratito esos datos de los cuales les estoy hablando, ¿no? Porque Milei va al exterior y dice 0%, obtuvimos 0% de aumento en los alimentos en la tercera semana de junio. Primera vez en la historia que sucede una cosa así. Y es mentira. Pero claro, la potencia que tiene para transmitir esa mentira, la capacidad y la velocidad de reproducción de esa mentira, parece instalarla como cierta. En otras oportunidades de la historia mundial, oportunidades dramáticas, trágicas de la historia mundial, uno de sus protagonistas planteaba una frase que quedó ¿no? estampada, que es miente, miente, que algo quedará. Bueno, Milei y los suyos, sus secuaces, son muy hábiles en esto. Entonces, instalan ese 0% de inflación de alimentos en la tercera semana de junio. Primera vez en la historia que pasa. ¡Wow! Gran título, ¿no? Y lo dicen en un ámbito internacional. Y es mentira. Pero claro, cuando alguien muestra los números de la mentira, dice que es mentira, explica por qué es mentira, la potencia de esa explicación es mucho menor que la potencia que ha logrado tener y desarrollar la mentira instalada, que se instala finalmente. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que en un momento la realidad ya no se puede tapar el sol con las manos todo el tiempo, ¿no? Entonces hay un momento donde ya es imposible y aflora y suceden las cosas de la manera que en esa circunstancia puedan desarrollarse, a través de las expresiones que los pueblos logran llevar adelante. Pero eso pasa, eso va a pasar, porque lo que está construyendo Milei, el plan que están desarrollando, hace agua por todos lados, es de una violencia gigantesca para con los que menos tienen, no va a dar ningún tipo de respuesta porque nunca las dio en el pasado y no las va a dar ahora, porque están diseñadas estas políticas para favorecer a unos pocos. Y bueno, en algún momento eso hará eclosión.
Todavía hay muchos que siguen creyendo y dicen, no, pero estas son las políticas porque todo lo otro fracasó. No, bueno, pues es larga la charla para intentar demostrar si las otras políticas fracasaron en su totalidad, si las políticas de ampliación de derechos fracasaron en su totalidad, si las políticas de impulso al desarrollo nacional fracasaron en su totalidad, o si tuvieron altibajos, en fin, merecen largas jornadas de charla, no en 2 minutos en un noticiero. Pero quien quiera hacerlo tiene los libros, tiene la transmisión oral de la historia, las vivencias personales. Quien quiera honestamente evaluar sus condiciones de vida en determinados momentos de la historia, aquellos que más años tienen, si lo hacen con honestidad, verán, si son capaces de decir honestamente cómo les fue en la vida, dirán cuándo y en qué momento, con qué gobiernos les fue mejor y con qué gobiernos les fue peor. Caputo habló de la obra pública también en ese encuentro de la jornada de ayer. Escuchémoslo. Eran obras por convenio y la mayoría obras menores, ¿sí? Cordón cuneta en Santiago del Estero, un techo de una pileta en alguna otra provincia, baños en un cementerio. ¿Qué tiene que hacer la nación haciendo esas obras? Casi el 80% de las obras eran eso. Eso no es obras, eso es política. ¿Se entiende? Entonces, ¿esas obras se tienen que hacer? Sí, las tienen que hacer el intendente del lugar, el gobernador, esos son los que lo tienen que hacer. A nosotros, nación, nos costaba más digamos, el chequeo de esas obras, la fiscalización de esas obras, que la... La realidad es que cortaron la obra pública. Y al cortar la obra pública, lo que hicieron fue incrementar el desempleo, incrementar la destrucción de las empresas que trabajan con la obra pública, los proveedores de materia prima. Digamos. Bueno, esa es la realidad. ¿Para qué? Para terminar con el déficit, para achicar el gasto. ¿Para qué? Para pagar deuda. ¿Para pagar qué deuda? La deuda que contrajo Caputo. Ese es el cuentito. Estos tipos que se repiten a lo largo de la historia, que van apareciendo, y que son siempre los mismos nombres, y que aparecen en un momento y nos hunden al subsuelo, al quinto subsuelo, y nos condicionan, generan en algún momento reacciones de la sociedad que se manifiestan en periodos democráticos, como en estos últimos 40 años, con avances o triunfos electorales de gobiernos populares que tienen que tratar de ordenar el desastre que hicieron en la economía estos personajes de las derechas, y cuando se logra avanzar en algunos ítems y se recupera el salario y se recupera la ocupación, o comienza a recuperarse la ocupación, y sobre todo cuando comienza a igualarse o a mejorar la distribución de la riqueza de la que hablaba al comienzo del noticiero hoy, en esos momentos ya, bueno, dice, no, basta, esto es intolerable. Y comienzan, a través de diversas herramientas, fundamentalmente las comunicacionales, con sus campañas de desprestigio, de horadar. Bueno, en determinado momento, si esos programas, esos gobiernos no profundizan las políticas de transformación, no se profundizan las políticas de distribución de la riqueza, si no se profundizan las transformaciones y se opta por el camino de la moderación y de la camisa, la corbata y el saco y todo prolijito, y bueno, en algún momento eso se paga, porque los pueblos dicen, pará, pero no era conmigo, ¿no? Comienzan las confusiones y empiezan a entrar las filtraciones por diversos lados hasta que esos gobiernos terminan haciendo agua. ¿Cuándo? Bueno, en el momento que desvían o aflojan las políticas de transformación y de beneficio a los sectores populares, a los cuales se deben.
De estos gobiernos de derecha uno ya sabe para quiénes gobiernan. Se lamenta por las consecuencias, pero no hay sorpresa en esto. No hay sorpresa, no hay novedad en lo que propone Milei y en lo que propone Caputo. Hace muchas décadas que lo proponen y lo vienen llevando adelante. El nivel de destrucción que provocan es tan grande que los periodos para la reconstrucción de la patria y de los derechos es mucho más lento. Como siempre utilizo el mismo ejemplo, una cosa es el tiempo que te lleva a tirar abajo una pared y otra cosa es el tiempo que te lleva levantar esa misma pared. El tema es que si uno revisa los datos oficiales, ¿no?, de cuál es el impacto de las medidas económicas que ha tomado Javier Milei en los últimos 6 meses, Milei, Caputo, Franco, Bullrich, el gobierno nacional, se encuentra con datos como este que vemos ahora, que es el índice de producción industrial. Fíjese, pone a pantalla completa, por favor, Marcelo, el gráfico, índice de producción industrial, ¿sí? Observen ustedes la caída bestial que tiene la actividad industrial. La interanual, al mes de mayo, fue del 9,8%. Ahora, como al gobierno le gusta, en estos últimos tiempos, vino la orden, como les contaba, de hacer las comparaciones intermensuales, porque dicen nos va mejor. Bueno, les contamos que según los datos oficiales que estamos viendo ahí en pantalla, también en el intermensual, respecto de abril, tuvo una caída del 1%. Eso, la producción industrial. Pero uno no puede dejar de observar la comparación interanual. Entonces cuando dicen 9,8%, fíjense, las mayores bajas se observan en los segmentos de producción de máquinas y equipos. Tuvieron una caída del 23,8%. Minerales no metálicos, 25,8% menos. Metales básicos, menos 33,5%. En cada uno de los rubros que uno va tomando, la caída es así de bestial. Ayer se conocieron también los datos del INDEC que muestran lo que es el Gini, ¿sí? Esto vamos a poner estos cuadros que tienen que ver con la desigualdad. Y este es un dato central. La desigualdad en la Argentina, o sea, la distribución del ingreso, de eso que les hablaba al comienzo, cómo se reparte la torta, esa es la discusión en los países. Hay una torta, que es lo que produce un país, los recursos que un país tiene, la riqueza que el país tiene, y cómo se le reparte, quiénes se llevan, qué porción de esa torta. De lo que se trata, o de lo que debería tratarse, es de avanzar en un sentido de equidad, de búsqueda de equidad distributiva entre quien pone el capital y quien pone el trabajo. Bueno, eso no sucede. En la Argentina de Milei, en la Argentina de los gobiernos de derecha, esas situaciones son día a día más injustas. Vale decir, quienes más tienen siguen concentrando su riqueza y quienes menos tienen, cada vez tienen menos. Estos cuadros que vemos, que se dieron acá solo, son cuadros oficiales, muestran la desigualdad medida en base al indicador al Gini, ¿sí? Que es un promedio entre los distintos deciles, cómo se distribuye, hay una forma de medición que explica cuál es ese coeficiente, el coeficiente Gini. ¿Sí? El 0 es el de igualdad, bueno, va subiendo, se hace medio engorroso explicarlo, pero queda bien claro en este gráfico. Ponelo por favor a pantalla completa, ¿sí? Eso es lo que ha pasado de acuerdo a los datos oficiales, coeficiente Gini del ingreso per cápita familiar
en el primer trimestre de cada año, ¿sí? A partir del 2004. A partir del 2004. Cuanto más te acercás a cero, mejor es el indicador, ¿sí? Fíjense que el mejor indicador se obtuvo en el año 2015, en el final del gobierno de Cristina. Ese indicador fue el momento en el cual estuvo fue más justo, el coeficiente de ingreso y la distribución. Después también, curiosamente, en el año 2022 se observa otra medición favorable en esa distribución. Bueno, desde que asumió Javier Milei, fíjense, cuando les hablan de la B corta, del crecimiento de la B corta, ahí tienen una B corta. Ahí tienen una B corta o una pipa, si quieren, como otra figura. Dicen, vamos hacia un crecimiento en B. Bueno, ahí tienen bien pronunciado el crecimiento en B. Alcanzó el mayor nivel en 16 años la injusticia en la distribución en ese indicador Gini. Veamos otro dato. El siguiente, poné por favor el otro gráfico también a pantalla completa, que es los estratos de ingresos, cómo perdieron frente a la inflación. La pérdida del poder adquisitivo, por supuesto, y como siempre, como venimos señalando, fue mucho más profunda en los más pobres. Si miran bien el gráfico van a observar que subió la desigualdad y subieron la pobreza y la indigencia. Ahí se ven los datos. Estos son datos gráficos que ha compartido Daniel Steinhardt, un economista muy reconocido, donde queda bien claro, por ejemplo, la canasta básica alimentaria, 302,3% en el interanual, la canasta básica total, la inflación general. O sea, la canasta básica alimentaria subió por encima todavía de la inflación general. Pero si ustedes miran las primeras columnas, las columnas que están en azul, ¿sí? El primer decil, la variación de ingresos, fíjense cómo perdió notablemente y quienes más tienen, menos perdieron. Seguimos, hay más datos. El siguiente gráfico, poné por favor, que es la caída del poder adquisitivo, variación interanual del poder adquisitivo, que también muestra una caída muy fuerte, 24% en promedio es la caída del poder adquisitivo. Pero si vamos al primer decil, o sea, al decil, al 10% más pobre de la población, el 10% de menores ingresos, ahí la caída fue del 33,5%. En el promedio fue del 24%, un número altísimo. Ahora, en el 10% de menores ingresos de la población, esa caída del poder adquisitivo fue del 33,5%. Dice Steinhardt, miren, a modo de referencia, en el peor momento de la pandemia, que fue el segundo trimestre del año 2020, el poder adquisitivo había caído un 15%, y el 28% había caído en el decil, en el 10% de menores ingresos. Ahora cayó, estábamos hablando de la pandemia, una situación de parálisis total, ¿sí? Bueno, ahora cayó con Javier Milei un 33,5% en el poder adquisitivo. Estos son los datos de la realidad, esta es la verdad, esto es lo que está pasando. La pobreza, si uno mira estos datos, y proyecta, se encuentra con el siguiente gráfico. ¿Sí? Pobreza e indigencia, ¿sí? En los primeros trimestres de cada año. Y ahí el número es bestial. Miren ustedes el crecimiento. Esto arranca en 2004, caída de pobreza e indigencia, crecimiento
a partir del 2019, después la pandemia, una caída en el 2022, y desde la llegada de Javier Milei, la proyección de ese trimestre es dramática, 55,7%. Y la indigencia, el 18,3%. Del 38,7% en el cual encontró la pobreza Javier Milei, un número alto, dramático, tristísimo, 38,7%, Javier Milei con sus medidas económicas la ha llevado al 55,7%. Y en la indigencia del 8,9% al 18,3%. Por eso cuando recién lo escuchábamos a Caputo, veíamos esas imágenes de Caputo y decía, bueno, el dólar, el gobierno anterior lo llevó de 60 a, ¿no? Y ahora no creció tanto. Bueno, fíjense las consecuencias de las políticas económicas de Milei y de Caputo. Estos son, de verdad, los números. Son números oficiales, o sea, son datos oficiales de lo que es la situación real de la economía. Ayer se cumplieron 22 años de la llamada masacre de Avellaneda, el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. En aquel año, en 2002, veníamos del estallido del 2001, la sucesión de presidentes, 5 presidentes en una semana, el caos, la llegada de Duhalde, que logra estabilizar la situación política en el país, la situación económica con una transferencia de ingresos gigantesca en favor también de los sectores más poderosos de la economía, cuando hizo la especificación asimétrica y benefició a los grandes grupos económicos, pero a cambio de eso logró cierta estabilidad en lo político, hasta que, claro, los coletazos del estallido del 2001 siguieron, a pesar de haber logrado instalar un orden político, otro formato de la política que permitía empezar a dar algunos pasos para resurgir de lo que fue la casi disolución nacional con ese estallido de diciembre del 2001, después del desastre, del desastre que dejó el admirado gobierno de Carlos Menem, el admirado gobierno de Carlos Menem para Javier Milei, que terminó en su estertor final en el 2001, ya con la alianza en el gobierno, con Patricia Bullrich, funcionaria, con Sturzenegger, funcionario. Terminamos con ese estallido en el 2001 que fue el coletazo final con Domingo Cavallo, con muchos de los integrantes que están hoy en el gobierno. Y ese estallido del 2001 fue la consecuencia del desastre que había construido durante 10 años Carlos Saúl Menem. Finalmente, hace 22 años, hubo un episodio, un momento que quebró la historia porque precipitó el desenlace político y el llamado a elecciones por parte de Duhalde, a partir de lo que fue el escándalo que se generó en la sociedad con esas jornadas de represión en Avellaneda que terminaron con el asesinato por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, con el comisario Franchiotti a la cabeza, en la estación Avellaneda, hoy rebautizada estación Avellaneda, Darío y Maxi. Ellos dos fueron asesinados y hubo 33 heridos de bala. Eso terminó en un escándalo y en el adelantamiento de las elecciones y en la historia luego del triunfo de Néstor Kirchner y el cambio de la historia. Quiero remarcar, eso que sucedió, esas protestas y esos asesinatos que se perpetraron en medio de la protesta, tuvieron que ver con un plan económico de destrucción de los intereses de los sectores populares.
de un plan económico de empobrecimiento y destrucción del aparato productivo nacional, de entrega de la soberanía, de pérdida de la independencia económica y de avasallamiento de la justicia social. Así terminó toda esa historia. Veamos, para recordar lo que sucedía en aquellos días, este material que produjeron los compañeros de La Garganta Poderosa. Lo vemos. Para el pan no alcanza, pero el policía está bien equipado y lobotomizado. Mi cara, mi ropa, mi barrio no son delitos. Tu gatillo se dispara por estereotipo. Sé cómo se escuchan porque desde que era chico que me ve como enemigo tan solo por como visto, insisto. Tu boca presume, dicen yo no discrimino y se contradice festejando el aparato represivo. Y después soy yo el agresivo. Si ellos están autorizados para disparar, legitimados por la sociedad, porque un pueblo que acepta el gatillo fácil como solución está destinado a fracasar. Tanto Dari como Maxi son dos verdaderos luchadores populares. Yo creo que Darío y Maxi son una bisagra en la historia, ¿no? Darío leía todo lo que pasaba por sus manos, sobre todo de su comandante Marco, el Che, y tenía una ansiedad por querer aprender, ¿no? Por saber esto, de saber por qué siempre nos pasa lo mismo, porque siempre nos gobiernan lo mismo, pero más allá de todo eso, lo que a él le preocupaba realmente es que tengamos una verdadera conciencia, ¿no? que seamos conscientes de cómo nos pasa lo que nos pasa, de por qué siempre nos están gobernando lo mismo. Y en lugar de lucha, él siempre veía en un compañero, una amiga o en un amigo, siempre veía un verdadero luchador, ¿no? Y a todos quería sumarlos, porque era necesario, y es necesario que todos nos sumemos. O sea, en ese 2002 es necesario que todos nos sumáramos, como también en esta actualidad, ¿no? En esta actualidad tan adversa, tan de mierda. Darío decía que era parte, y sostenía que era parte de los compañeros detenidos, desaparecidos, de la sangre de los... Bueno, nosotros estuvimos ayer con nuestras cámaras ahí en Avellaneda, donde se llevó a cabo el acto de recordatorio de aquellas jornadas y en memoria de la lucha y en memoria de Darío y Maxi. Vemos la nota. Nosotros venimos acá para poder recordar a Darío y Maxi, que hace 22 fallecieron, lo asesinaron, y queremos justicia para ellos, ¿no? A 22 años que se cumplen mañana, todavía seguimos peleando y exigiéndole a la justicia que realmente a los responsables políticos se los condene de una vez por todas y que vayan junto con la población carcelaria común. Hoy 25, un día como todos los 25, pero hoy un día un poquito más acotado, porque en esta cuestión de cuidarnos no vamos a hacer la marcha de antorchas como hacemos todos los años para subir el puente, no va a haber vigilia tampoco, pero en esto de cuidarnos significa también no regalarnos, ¿no? Y con esta clase de sujetos que reprimen, no queremos tener ningún compañero preso, y menos que les llegue a pasar algo. En este contexto donde la violencia represiva de este gobierno nos tiene muy a los cimbronazos, 22 años después de la masacre del fusilamiento de los compañeros Darío y Maxi, celebramos tantos años de lucha del pueblo, o sea, lucha popular. Y esto también es una muestra para que vea la clase política y sobre todo para que vea la justicia, que por más que se hagan los tontos y miran por otro lado y no quieran meterse con los poderosos ni con los políticos, nosotros como militantes vamos a ejercer toda la presión que sea necesaria para que de una vez por todas tengamos una justicia. Es muy importante como tener en cuenta lo que pasó en hace 22 años, ¿no? En la masacre acá de Avellaneda, porque es un contexto similar y que no podemos empezar de cero, sino más bien redoblar la apuesta de organizarnos como movimiento feminista y transfeminista, pero también, sobre todo, de seguir ocupando las calles y poner el cuerpo. Son tiempos muy adversos, muy difíciles económicamente, pero es importante que estemos presentes. Bueno, así como dijeron que en los 90 la gente estaba desorganizada y preocupada por otras cosas, el contexto hoy en día está similar. Pueden pensar que estamos desorganizadas o desatendiendo nuestras cuestiones en la calle, pero eso no es así. Aunque nos estemos quedando sin trabajo, estamos todo el tiempo conectadas y dándole para adelante, como aprendimos y como seguiremos aprendiendo como pueblo. Nosotros tenemos que mostrar que somos enteros, que tenemos coraje, que tenemos dignidad y queremos cambiar esta Argentina por lo que tantos compañeros han dado la vida. Quizá está mal dicho que yo diga han dado la vida, pero en realidad se las arrancaron, ¿no? Y por eso lo reivindicamos a todos y a todas.
y estamos más fuertes que nunca, ¿no? Yo con el orgullo de ser el padre de Darío, pero también en esto que siempre sostenemos, ¿no? Que una lucha tan larga, una lucha tan despareja, una lucha tan cruel, sin el apoyo de los militantes y una parte de la sociedad, que no permiten de que Darío y Maxi se caigan. Y eso permite que nosotros como familiares de Darío tampoco nos dejen caer. Y entonces estamos con eso, ¿no? Con ese dolor, con ese honor también, ¿no? Pero vemos que es esto es la militancia y de acá no nos van a correr. Bueno, muy bien, con esto nos vamos al corte. Breve pausa y venimos para la segunda parte de Desde el Barrio. Aguárdenos, por favor. de la Patria y te invitamos a suscribirte de manera gratuita a nuestro canal de YouTube. Hoy, más que nunca, necesitamos el apoyo de las redes solidarias que nos sostienen, porque estuvimos, estamos y queremos seguir estando para multiplicar voces. Porque si la vemos, la contamos y la mostramos. Entra a YouTube, búscanos como Urbana TV y tan solo con un clic te suscribís de manera gratuita a nuestro canal. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Gloria, gloria, luchan por la justicia. Vine a La Habana para retomar esa antigua conversación con este poeta. Intento de escribir una novela. ¿La caja con varios cuál es? 45 vuelvo, 2. Llegó a Neruda a conocer al Che. Los invitados que seguro que tienen mucho. Y soy víctima del tráfico de chicos en Argentina. ¿Qué firmes? Yo no lo firmé. Hay cantidad enorme de compañeros enfermos. Lo leí de un tirón y me di cuenta que ahí había una gran novela. Conmovió todo el tema del movimiento. Y en fin, se ejercía así una solidaridad muy fuerte. Hice teatro en la Junta. Voy a compartir lo que hicimos nosotros. Detrás de esos hijos ha habido deseo. Comunicados de otros sindicatos en apoyo. Gustavo, Vanessa, Babril. Te das cuenta que hay conocidos, vecinos del barrio. Nos llevaremos al corazón del conurbano profundo, haciendo uso de nuestro particular sentido del humor negro. Negro. ¿Y qué va a ser blanco, boludo? Bueno, muy bien. Me detuve un poquito porque estaba escuchando el retumbe de algunos redoblantes, algunos bombos, porque hay en este momento acá cerquita del barrio, lo contábamos ayer, se está llevando adelante toda una procesión en el marco de lo que es la campaña Ni un pibe menos, ni un pibe ni una piba menos por la droga, y se iba a realizar una recorrida, una procesión por las calles del barrio, yo que están pasando por acá cerca, y escuchaba el retumbe de los tambores, entonces me llamó la atención. Bien, la relación Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, no pasa por un buen momento, todo lo contrario. Ustedes recordarán
lo que fueron los dichos de Milei en reiteradas ocasiones, despectivos, agraviantes, ofensivos, para con el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Nunca se recompuso esa relación, hubo algunos intentos, la canciller Mondino en las últimas semanas tuvo algún encuentro con el canciller brasilero, hubo una colaboración muy importante de Brasil para con nosotros, los argentinos y argentinas, al entregar, al facilitar un cargamento de gas en medio de la crisis que se produjo hace un mes atrás, que no había gas en la Argentina por la falta de previsión del gobierno nacional, y bueno, Lula accedió a facilitar que llegara prontamente un barco que destrabó la situación y permitió que el suministro de gas, sobre todo el gas comprimido para la circulación de automóviles, pudiera normalizarse. Hubo también un gesto por parte de Argentina, votando en un organismo internacional como es Interpol, para la presidencia al candidato que proponía Brasil, pero la tensión sigue latente. Y el presidente del Brasil, Lula, en la jornada de ayer, entrevistado por un medio, dijo sin pelos en la lengua que Milei había dicho muchas bobadas, así las definió en portugués, y que esperaba un pedido de disculpas formal hacia el pueblo brasileño. Lo decía de este modo Lula. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Eu só quero que ele, peça desculpas. E eu quero, a Argentina é um país que eu gosto muito, a Argentina é um país muito importante para o Brasil é muito importante para a Argentina, e não é um presidente da República que vai criar uma cisânia entre o Brasil e a Argentina. O povo argentino e o povo brasileiro é maior do que os presidentes. E eles querem viver bem, querem viver em paz. Então, se o presidente da República da Argentina governar a Argentina, já está de bom tamanho, não tenta governar o mundo. Claro, es sensato, ¿no? Dice, bueno, Milei quiere gobernar Argentina, gobierne, ganó las elecciones, gobierne, pero no quiera gobernar el mundo. Y le pide algo que sería muy sencillo de resolver, que pida disculpas. Porque Milei debe suponer que todos son iguales de arrastrados o de genuflexos que muchos de los que forman parte de su gobierno. Por ejemplo, Patricia Bullrich, a quien el presidente le dijo que era una terrorista, que ponía bombas en los jardines de infantes, que había matado... Y sin embargo es su ministra de Seguridad. Y lo resolvieron en un estudio de televisión donde hace una palmadita. Bueno, qué sé yo, hay un nivel de... Cada ser humano tiene su nivel de tolerancia. Pareciera ser que el de Bullrich llega hasta esos niveles que permiten que alguien le diga que ponía bombas en jardines de infantes y no lo toma como algo tan grave como para exigirle un pedido de disculpas, ¿no? Bueno, qué sé yo. No es el caso del presidente del Brasil. Quien dice, después de todas las cosas que me dijo, por lo menos, faltándole el respeto a los brasileños, atacándolo a él, bueno, por lo menos que pida disculpas. A nadie se le deberían caer los anillos por pedir disculpas si entiende que cometió un exabrupto, que se fue de boca, que dijo algo en un momento de calentura, que puede pasar, a todos nos puede pasar, y si eso sucede, bueno, pedir disculpas no está nada mal, genuinas, ¿no? Bueno, Milei no lo hace. Y Manuel Adorni, su vocero, hoy fue consultado por estas declaraciones del presidente del Brasil, y dijo lo siguiente, escúchelo. En el G7 con Lula no han hablado de manera bilateral, se han encontrado en un encuentro casual, se han saludado cordialmente como deben hacer dos presidentes de dos naciones y no hay mucho más para decir, digamos, todo lo que el presidente Lula pretenda, bueno, está bien, está dentro de sus deseos y se lo respetamos, pero nosotros no hemos
cometido ninguno, o el presidente en tal caso no ha cometido nada de lo que tenga que arrepentirse, al menos por ahora. Bueno, Milei no tiene nada de qué arrepentirse, quiere decir que sigue pensando lo mismo que dijo de Lula. En fin, bueno, hablando de los libertarios, gran escándalo en el interior del país con una funcionaria de Santiago del Estero que asumió al frente del PAMI y que denunció que le estaban extorsionando dirigentes que responden a Karina Milei para que les dieran parte de su sueldo, para el funcionamiento partidario. ¿Sí? Bueno, esta mujer hizo esa denuncia y terminó ahora despedida. Ayer la terminaron echando, pero escuche lo que decía en comunicación con el Gato Silvestre en la jornada de ayer. Que en dos oportunidades que le pidieron dinero, ¿la suma ascendería a más de 1 millón de pesos? La suma total documentada, sí. Sí, así es. En principio, la primera transferencia documentada hace referencia a que yo haga transferencia a varias cuentas. Una básicamente es el total es más de 600.000 pesos. Cuenta que se tenía que distribuir a través de diferentes números de CBU y diferentes áreas. Cuentas que supuestamente eran para el alquiler, para el pago del arquitecta, para el pago de insumos de librería. O sea, yo en ningún momento me he negado a hacer los aportes que yo sé que eran para beneficio del espacio de la Libertad Avanza. Es algo que me pidió Betty Luján desde un primer momento y yo, si bien no sabía el monto, pero bueno, para mí la sorpresa ha sido cuando me piden el 25%. ¿Usted estaba de acuerdo entonces con que hiciera ese tributo, ese aporte? O sea, ¿era consentido, acordado? Yo siempre he aportado voluntariamente. Cuando a mí me ofrecen el cargo, a mí me dicen, bueno, vas a tener que hacer aportes. Bueno, esta mujer es una militante de la Libertad Avanza, dijo yo hago aportes voluntarios, no tenía problema en aportar al partido. El tema es que le empezaron a extorsionar, querían más guita y ella dijo, no, pero quiero, ¿a dónde va la plata que yo pongo? Entonces, bueno, la rajaron. La respuesta fue rajarla. Quiso hablar con Milei, no le dio bolilla, quiso hablar con Karina Milei, no le dio bolilla, quiso hablar con Guillermo Franco, no le dieron bolilla. La rajaron, avalando a los que le extorsionaban. Maravilloso, maravilloso. Bueno, donde también está calentito el tema es en la relación entre la ciudad y el gobierno nacional, porque la ciudad de Buenos Aires está con serios inconvenientes, está en déficit. Esto se deja entrever y lo atribuyen al faltante de la transferencia de recursos que el gobierno nacional debe otorgarle a la ciudad, de acuerdo a lo que señaló la justicia. Bueno, no llegan las transferencias, no le hacen entrega de las transferencias y hoy la ciudad está en una situación complicada para sus números. Imagínense si la ciudad de Buenos Aires está complicada, como está el resto del país. La no entrega de los fondos que le corresponden, que están reclamando, están dando un déficit que Macri no quiere exhibir, ¿no? Así que la situación está complicada. Quienes salieron a denunciar al gobierno nacional por el no cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de la restitución del 1,5% que la ciudad recibía, que dejó de recibir, una decisión del gobierno de Alberto Fernández, muy discutida, porque finalmente la Corte Suprema dijo, no todo
lo que Macri le había dado, lo que Mauricio Macri le había dado cuando era presidente, pero sí un 1,5% tiene. Bueno, el gobierno no le está entregando. Los legisladores de la coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires hicieron una presentación denunciando a Caputo por incumplir el fallo de la Corte Suprema. Así que veremos qué sucede con eso. Mientras tanto, el gobierno nacional autorizó a través de la Dirección Nacional de Vialidad un nuevo aumento en las tarifas de peajes. O sea, aumentan los peajes en rutas y autopistas nacionales a partir del día de hoy. A partir del día de hoy, dice la resolución, debido al contexto inflacionario se ha producido una variación significativa de los precios de los componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo. Por lo tanto, bueno, hay que hacer este ajuste de tarifas. Es llamativo, ¿no?, que el gobierno, que dice, no, bajamos la inflación, ¿no?, dice, bueno, debido al contexto inflacionario que se produjo una variación significativa y hay que aumentar los precios del peaje. Bueno, en horas picos los montos de las tarifas en autopistas varían de acuerdo a la autopista, a la ruta, entre 462 pesos y 4.625. Bueno, en la modalidad pago automático en hora no pico, el peaje para una moto costará 370 pesos, para un vehículo de categoría 2, 740 pesos, y un camión de 6 ejes, por ejemplo, pagará hasta 3.700 pesos. Todo eso en el maravilloso mundo de Javier Milei, que dice, los alimentos tuvieron cero inflación la tercera semana. Bueno, vaya a saber. Ayer les contábamos que se iba a llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires un encuentro convocado por Cáritas y varias organizaciones, reclamando, entre otras cosas, al gobierno nacional que vuelva a poner en funcionamiento la tarea que realizaba el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana, que realizaba obras en los barrios populares, inscritos en el RENAVAP, y que este gobierno denunció, dijo, no, esto es un choreo, se la llevaban Gladys Miño y todos los funcionarios, y Grabois y esto y lo otro, mientras el funcionario que pusieron a cargo de esa área dijo, no, miren, llegué, hice la auditoría, esto funcionaba perfecto, absolutamente transparente, funcionaba y funcionaba bien. Bueno, sin embargo el gobierno, como era algo que implicaba un beneficio para los sectores populares, lo limpió de un plumazo. En el medio de esta campaña que la Iglesia está impulsando, ni un pibe ni una piba menos por la droga, dentro de ese contexto también ubica la tarea que realizaba y valoriza y defiende la tarea que se realizaba desde el FISU. Bueno, ayer hubo un encuentro, un documento que dio a conocer Cáritas junto a otras organizaciones sociales y políticas que firmaron dirigentes muy variados, hasta muchos de ellos integrantes del PRO, del partido de Mauricio Macri, que también firmaron eso diciendo hay que volver a poner en funcionamiento esta área. Estado o narcotráfico era el título del encuentro ayer en esta conferencia de prensa que se realizó en la provincia de Buenos Aires, y estas son las imágenes. En el barrio Iapi del partido de Quilmes, Cáritas Argentina organizó la conferencia Estado o Narcotráfico, valor de la integración sociourbana en los barrios populares. En la amplia y heterogénea mesa que se conformó, los oradores fueron los obispos Oscar Ojea, Gustavo Carrara y Carlos Tisera. Junto a ellos expusieron Mario Quintana, Sebastián Hueliseisco, Fernanda Miño y Juan Maqueira. A pesar de las diferentes procedencias políticas de los oradores, todos coincidieron en que frenar el avance del narcotráfico solo puede hacerse con más presencia del Estado y obras de urbanización. Esta charla se dio en el marco del Día de la Lucha Internacional contra las Drogas.
¡Tierra, techo y trabajo! Bueno, como bien dicen en ese documento, esa lucha solo se da con más Estado, no con menos Estado. Pero si quien preside la República Argentina, quien administra el Estado en la República Argentina, dice que es un topo infiltrado en las filas enemigas para destruir el Estado, y la situación se complica. Bien, mañana volveremos a encontrarnos. Gracias por su compañía, que tengan una linda jornada. Una selección argentina de fútbol ayer a la noche, le ganamos a Chile, bueno, un poquito de alegría de la mano del fútbol, aunque sea un ratito de distracción, siempre viene bien, al mal tiempo, buena cara. Mañana volvemos a encontrarnos. Gracias.